Hola, buenos días, bienvenido. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 29 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 17 al 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El salario pagado. El salario pagado. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Primero vamos a leer Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. El 26 de abril, el primer día del año nuevo, durante el año 27 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia combatió tan ferozmente contra Tiro que los guerreros quedaron con la cabeza calva y los hombros llagados y ampollados. Pero ni Nabucodonosor ni su ejército recibieron botín en recompensa por todo su esfuerzo. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: le entregaré el territorio de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará la riqueza de Egipto, saqueando todo lo que haya para poder pagarle a su ejército. Así es, le he entregado la tierra de Egipto como recompensa por su esfuerzo, dice el Señor soberano, porque trabajaba para mí cuando destruyó a Tiro. Llegará el día cuando haré revivir la antigua gloria de Israel, y por fin, Ezequiel, respetarán tus palabras. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El salario pagado. La recompensa de Nabucodonosor. La derrota de Egipto por Babilonia se efectuaba entonces. La segunda profecía de Ezequiel contra Egipto fue descrita poco después de la rendición de Tiro a Babilonia. Cuando Tiro cayó en Babilonia después del asedio de 13 años de Nabucodonosor, no había un vasto botín de guerra para distribuir como botín a su ejército. Evidentemente Tiro envió su riqueza antes de rendirse. Nabucodonosor necesitaba dinero para pagar a sus soldados por su trabajo, por lo que atacó Egipto y saqueó su riqueza. Esta segunda profecía fue dada el 26 de abril del año 571 a.C., que es la última fecha mencionada en el libro de Ezequiel. Sin embargo, el profeta lo incluyó aquí porque se relacionaba con Egipto. Como Nabucodonosor era un siervo del Señor, merecía su paga, pero el botín de guerra de la conquista de Tiro no pudo comenzar a compensarlo por el tiempo y el trabajo que su ejército puso en el asedio. Pasaron 13 años construyendo murallas y atacando Tiro, pero no pudieron evitar que la ciudad usara su gran armada para transportar sus tesoros a otros lugares. Egipto incluso había ayudado al pueblo de Tiro a resistir el ataque y reubicar sus riquezas. Dios determinó que Egipto debía proporcionar el salario para el ejército babilónico que se había quedado calvo y mayugado durante el asedio. Dios es soberano sobre las naciones y puede cumplir su voluntad sin destruir ni su libertad
ni su responsabilidad ante él. En el año 568 a.C., Nabucodonosor invadió Egipto, arrasando el país y dejándolo desolado. Así, Dios castigó tanto a Tiro como a Egipto y recompensó a Babilonia. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto con Israel? El profeta agregó una palabra de promesa para los judíos, asegurándoles que vendría para ellos un tiempo de restauración cuando Él les daría nueva fuerza para sus nuevos desafíos. Después de que los medos y los persas conquistaron Babilonia, en el año 539 a.C., Ciro emitió el edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. Independientemente de lo que hagan las otras naciones, Dios se encarga de que su pueblo mantenga su testimonio y cumpla la obra que se le ha asignado en la tierra. La declaración acerca de abrir la boca de Ezequiel no se refiere a alguna estupidez forzada, porque eso había sido eliminado cuando llegaron las noticias a Babilonia de que Jerusalén había sido tomada. Eso fue el 8 de enero del 585 a.C. Pero la profecía del capítulo 29 fue dada el 26 de abril del 571 a.C., que fue 14 años después. La promesa a Ezequiel en el versículo 21 indica que cuando su profecía se hiciera realidad, el remanente regresará a la tierra, respetarían las palabras de Ezequiel y se beneficiarían de ellas. Los judíos en Babilonia no tomaron en serio el ministerio de Ezequiel, pero llegaría el día en que Dios demostraría que tenía razón. Por fin vuestras palabras serán respetadas. Ezequiel volvería al tema del monstruo en el capítulo 32. Esta profecía se refiere entonces a que los despojos de Egipto serían la paga de Nabucodonosor por su arduo servicio de ese esfuerzo de 13 años contra Tiro. La campaña contra Tiro produjo poco botín, puesto que la ciudad al parecer puso en buen recaudo a salvo sus tesoros antes de rendirse ante el rey de Babilonia. La profecía termina con una referencia a la restauración por medio del poder de la casa de Israel. Puesto que la frase está unida a abriré tu boca o labios, el cuerno puede ser una referencia a una situación contemporánea. Aquel cuyos labios serán abiertos puede ser el mismo Ezequiel, ya que el Señor mismo se los había sellado a fin de que por un tiempo pudiera hablar solamente a las naciones extranjeras y no a Israel. Sin embargo, la palabra cuerno implica poder y prosperidad. Detrás de ella puede estar la visión del que viene, una esperanza mesiánica. Es esta segunda profecía de juicio sobre Egipto que se da 17 años más tarde. En el intermedio, Nabucodonosor había sitiado a Tiro, la había derrotado. La cabeza de muchos hombres había quedado calva por el uso del casco mientras trabajaban en el terraplén hacia la fortaleza que es la isla de Tiro. Igualmente muchos tenían los hombros pelados por la causa del acarreo del relleno necesario para el formidable proyecto de construcción. A pesar de todo el esfuerzo, no hubo grandes ganancias. No hubo un botín cuantioso. Quizá las riquezas habían sido sacadas de la ciudad, transportadas en barco para evitar que fueran saqueados. De haber tenido el emperador babilónico una flota en el mar Caspio o en el Golfo Pérsico, no le habría servido de mucho en el Mediterráneo. El Señor le prometió que le iba a dar a Egipto
a Nabucodonosor como un premio adicional, ya que éste había llevado a cabo el castigo divino contra Tiro y ahora iba a hacer lo mismo en contra de Egipto. La destrucción de Egipto como potencia mundial dominante tenía que ser beneficiosa para fortalecer el poder de Israel. Con Egipto eliminada, los exiliados dispondrían de un ambiente mucho mejor cuando volvieran después del edicto de liberación que algunos años más tarde daría el emperador Ciro. La afirmación que hace Dios, haré retoñar el poder de la casa de Israel, otra vez subraya su soberanía sobre las naciones. Esto nos transmite la consoladora convicción de que el Señor cumple la promesa de dirigir todas las cosas de interés de su pueblo. Y todas las cosas incluyen el surgimiento político y la caída de las potencias mundiales. Esta segunda profecía de Ezequiel contra Egipto finaliza con esta promesa para Israel. En aquel tiempo se puede interpretar de varias maneras. Algunos toman la frase como una referencia al día futuro del Señor cuando restaure a Israel a su tierra y juzgue a las naciones que la rodean. Sin embargo, un tiempo de espera tan largo no concuerda con el texto. El tiempo en cuestión probablemente era el periodo en que Dios iba a castigar a Egipto por medio de Babilonia y luego el lapso en que iba a regresar Egipto a su tierra. Cuando por fin Dios restaure a Israel y a Egipto, va a hacer retoñar el poder de la casa de Israel. Es la promesa que Dios estaba dando a Israel. Cuando el poder de la patria israelita sea renovado, Dios dice que abrirá la boca de Ezequiel en medio de ellos, por dos razones. Esto no se refiere de ninguna manera a que se rompe el silencio del profeta. La mudez ya había terminado en el 12º año del exilio de Joaquín, en el capítulo 33, y esta profecía vino en el año 27. Esta profecía se cumpliría cuando Israel fuera restaurado después de la cautividad. Ezequiel tenía 30 años de edad en el 592. Así que habría tenido 83 cuando Ciro promulgó su edicto que permitía a Israel regresar a su tierra. Posiblemente un anciano como él hubiera podido hacer un largo viaje desde Babilonia hasta Israel. Ninguno de los registros posexílicos se refieren a que el profeta haya regresado a su tierra. La mejor explicación del texto es que las profecías de Ezequiel que había dejado a sus oyentes perplejos se aclararían cuando éstas se cumplieran. Israel iba a reconocer el carácter de Dios cuando Él cumpliera finalmente su promesa. Esta última profecía de Ezequiel lleva la fecha del año 27, es decir, el año 570 a.C. Como se había dicho ya, Nabucodonosor sitió a Tiro durante estos años, largos 13 años antes de que cayera en sus manos. Cuando entra a la ciudad no encuentra nada del botín. El final del capítulo constituye quizá la unidad más corta dentro de los mensajes que se dieron contra Egipto. Son solamente 5 versículos. Tengamos presente que este pasaje nos da una fecha desconcertante. De acuerdo a la misma, el pasaje se ubica en abril del 571. Sería la fecha del último mensaje pronunciado por Ezequiel. Si se compara este encabezamiento con el capítulo 29, este mensaje se pronunció por tanto 17 años después del primero. Lo que ha sucedido entre tanto es importante. Ezequiel había profetizado el asedio, conquista, saqueo y destrucción de Tiro a manos del ejército de Nabucodonosor. La historia nos cuenta, y el profeta aquí lo confirma, que después de su asedio,
el ejército babilónico no pudo conquistar la ciudad y tuvo que desistir contentándose con obligarla a pagar un fuerte tributo, por lo que la toma de Tiro no trajo demasiadas ganancias, al contrario, acarreó pérdidas. Al profeta no le es suficiente con pensar en el poderío de Tiro, que ha sido quebrantado, que sus riquezas pasaban anualmente a Babilonia, ni mucho menos con pensar que esta profecía se habría de cumplir en algún otro momento, como sucedió con Alejandro, más tarde con Alejandro el Grande. Ezequiel se remonta de la profecía no cumplida todavía a una visión más compleja de la historia. Ezequiel desarrolla su pensamiento partiendo de la imagen de la retribución de los mercenarios. Tengamos presente que el saqueo era un fuerte incentivo para al momento de alcanzar la victoria. Al fracasar parcialmente en Tiro, el emperador de Babilonia planeó una campaña contra Egipto. El éxito de la nueva empresa le servirá para resarcirse económicamente y poder dar a su ejército la paga que se merecía. La primera sección pone el énfasis en la labor grande de Nabucodonosor contra Tiro. El uso del término labor, servicio, abad, muestra lo que el rey de Babilonia estaba haciendo. Era bajo una dirección, es decir, era el instrumento de Dios. La frase que se usa parece indicar de un lado angustia y dolor por lo no conseguido y las señales de la fuerza que hicieron. De todas maneras, después de angustias y esfuerzo, no hubo recompensa. Fue un gasto de energía que no les trajo beneficios materiales. La segunda lección está en los versículos 19 y 20. Se inicia con el por eso. Dios mismo es el que va a dar la recompensa. La entrega de Egipto con sus riquezas será no solo por el trabajo que tomó para vencerla, sino como recompensa por lo que ha hecho por Dios. Como hemos dicho, la recompensa tenía que ver con lo que podían obtener al tomar una ciudad o una nación. El texto termina con una frase dudosa en hebreo: haré surgir el poderío. Hay dos reflexiones sobre esto. La primera, que el verbo tiene el sentido de hacer brotar, retoñar, crecer. Dios hará que crezca algo en la casa de Israel. La segunda observación tiene que ver con el término poderío, palabra que significa literalmente cuerno, keren. En el Antiguo Oriente el cuerno era una señal de poder, señal de los reyes o dioses. En el Antiguo Testamento se le traduce en ocasiones como rayos que salen de su mano, por lo que podemos decir que el término poderío tiene que ver con un símbolo del poder de Dios y no de los hombres. En el Salmo 132 se utiliza la misma frase que aquí para referirse al ungido, y el texto agrega: ese poder abrirá la boca en medio de ellos. No hay duda de que se está refiriendo a una persona, y esa persona es el Mesías. El profeta está mirando hacia el futuro. Tener presente que es una de las últimas profecías de Ezequiel, un futuro que estaba lejos de su comprensión, pero que nosotros como cristianos podemos ver desde otra perspectiva. El capítulo no solo reafirma la soberanía de Dios sobre las naciones, sino que le agrega el componente que Dios está actuando sobre el tiempo. No es posible para nosotros desde la perspectiva humana ver ni conocer los tiempos que Dios tiene en su sola voluntad. Las circunstancias históricas que ocurrieron en los hechos a los que aluden los versículos 18 al 20. Después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor empleó 2 o 3 campañas en la conquista de amonitas y moabitas, luego 13 años en el asedio de Tiro, y en todo ese tiempo los egipcios estuvieron enredados en contra los de Cirene, lo que los debilitó y empobreció enormemente, y al final del asedio de Tiro, Dios comunica esta profecía a Ezequiel para darle a entender que de la completa destrucción de Egipto, que había sido comunicada por medio de él hace 15
o al menos 13 años antes, sería llevado ahora a cabo por las manos de Nabucodonosor. Parece que la profecía que comienza aquí se continúa hasta el versículo 20 del capítulo siguiente. Es la última profecía cronológicamente de este profeta, pero se pone fin aquí para que figuren todas las profecías contra Egipto. El éxito que Dios iba a otorgar a Nabucodonosor contra Egipto fue contundente porque fue una presa fácil. Jeremías había profetizado que Nabucodonosor se envolvería en la tierra de Egipto como se envuelve un pastor con su capa, lo que insinúa cuán rica y fácil presa le iba a resultar a este. Este éxito, por tanto, era una recompensa. Este servicio lo reconoce Dios cuando trabaja para él. Dios mismo lo puso a trabajar allí a fin de humillar a la ciudad llena de soberbia, donde reinaba un rey extremadamente orgulloso, aun cuando ellos no tenían la intención de servir a Jehová ni pensaban tal cosa en su corazón. Por este servicio no habían recibido paga humana. La toma de Tiro fue infructuosa, fue un mal negocio. Nabucodonosor entonces toma los despojos de Egipto. La misericordia que tenía reservada Dios para la casa de Israel se ve aquí, se nota aquí. Nabucodonosor estaba en el cenit de su gloria cuando había conquistado a Egipto, pero el plazo de un año, él se vuelve loco. Cuando él estaba en lo más alto, Israel estaba en lo más bajo, pero en aquel día, es decir, con la caída de Egipto, retoñará el poder de la casa de Israel. Dios lo haría retoñar. Así, tenemos anunciada una de las ideas características de los profetas. Los ejércitos paganos eran instrumentos de venganza en manos de Jehová. Trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. En el versículo 21 tenemos la figura que hemos estado platicando acerca del poderío. Esta profecía entonces nos habla de que Ezequiel colocó esta profecía para describir quién llevaría el juicio a Egipto. Dios utilizaría a este emperador, un hombre malvado, como un instrumento de juicio para Tiro, Judá, Egipto y las naciones malvadas alrededor de Israel. Cuanto Babilonia no reconoció la ayuda de Dios, él también la juzgó. Dios tenía misericordia guardada para la casa de Israel. La historia de las naciones explica mejor las profecías antiguas. Todos los sucesos se cumplen en las escrituras. Así, en las escenas más profundas de adversidad, el Señor siembra las semillas de nuestra prosperidad futura. Dichosos son los que desean su favor, gracia y amor. Ellos se deleitarán en su servicio y no codiciarán ninguna recompensa terrenal, y las bendiciones que han escogido serán seguras para ellos para siempre. Es esta profecía, es el segundo de la serie dirigida contra Egipto, pero como hemos dicho, es la última que cronológicamente se registra de Ezequiel. Aunque se hace referencia al emperador babilónico, la profecía está dirigida a Egipto y en sustancia está íntimamente relacionada con los oráculos anteriores del profeta dirigido a Tiro. El profeta comienza describiendo este asedio, muestra el esfuerzo, muestra que el ejército se había vuelto viejo y cansado. Sin embargo, el éxito limitado apenas pagaba el gasto de tiempo y dinero. El asedio de Tiro dejaba las arcas del emperador también con pocas ganancias. Y esto es lo que motiva a ir a tomar
Egipto. Por esta decepción en Tiro, declara el profeta, el emperador babilónico se le da la oportunidad de saquear Egipto y llevarse su riqueza. El botín de Egipto serviría como salario compensatorio. Ellos podrían ser redimidos por sus esfuerzos con este botín, con estos despojos de guerra. Aunque poco se sabe del evento a partir de las fuentes históricas, podemos llegar a concluir que el faraón Amasis II llegó a un acuerdo con el ejército invasor pagando un tributo masivo. La profecía concluye con un elemento de esperanza. Los brotes de hierba, el poderío surgiría en Israel de nuevo, indicando una vida nueva y por lo tanto una nueva esperanza. Las palabras encajan en el mosaico más grande de la creciente esperanza del profeta por un nuevo futuro que caracterizó los últimos años de su ministerio. Si somos cuidadosos en observar, veremos que esta profecía nos habla de también la caída de aquellos que se mofaron de los hombres de Israel. En esta observación que hace Ezequiel de estas circunstancias, dice ahí versículos 17, entre los años 571 y 570 a.C. es esta profecía. Dice, se cuenta desde el cautiverio de Joaquín en el 597, unos 17 años después de la profecía en los primeros versículos. La recompensa viene por haber servido a Dios. Los habitantes de Tiro habían huido y habían dejado al ejército invasor sin la posibilidad de tener despojos de guerra. Por eso Dios dijo, te daré la tierra de Egipto para suplir la falta de recompensa suficiente para Egipto por parte de Tiro. Dios permitió una conquista babilónica de Egipto entre el 568 y 567. El ejército de Babilonia había servido como un instrumento y era por tanto también ahora necesario su pago. Dios nunca es deudor de nadie. Dios nunca deja sus deudas sin pagar. A todos recompensa, a todos da, a ninguno defrauda. Por eso tomemos estas palabras, que es la esperanza que ha plantado Dios en la Biblia, en este mensaje para nosotros. Dios nos da esperanza por medio de su palabra. Recompensa a aquellos que trabajan por Él y con Él. Recordemos que a los que perseveren les está guardada la corona de la vida. Perseveremos, porque al tiempo recibiremos esa corona si hemos perseverado en los caminos de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por este día. Gracias te damos por las bendiciones que nos permites, Padre bendito. Y ahora permite también, Padre, que podamos nosotros gloriarnos, Señor, en tus promesas, alabar y bendecir tu nombre, Señor, por tu fidelidad y sobre todo, Señor, por tu bondad. Permítenos, Señor, en este día ser la sal y la luz que tú nos has llamado a ser en esta tierra, Señor, a compartir con otros de las buenas nuevas y a compartir con nuestras familias, Señor, las grandes cosas que tú has hecho con nosotros en nuestra vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y sabemos que tú has de suplir todas nuestras necesidades según tu santa voluntad. Confiamos en ello, Padre bendito, y todo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.